Apple recientemente introdujo su nueva línea de iPhones, el 11 Pro y 11 Pro Max. Los modelos recibieron algunas actualizaciones bastante significativas, como una mayor duración de la batería, un nuevo sistema de cámara y una mayor durabilidad. Pero Apple, en realidad, eliminó una característica llamada 3D Touch, que debutó con el iPhone 6S en 2015. Esto ha provocado protestas de los usuarios que utilizaban la función para previsualizar enlaces, revisar correos electrónicos y controlar el cursor. ¿Por qué Apple eliminó una característica que definió a una generación de iPhones y brindó mucha funcionalidad a los usuarios? Bueno, eso es exactamente lo que voy a explicar en este video. Así que comencemos cubriendo la breve historia del 3D Touch. La función debutó en 2015 con el iPhone 6S y fue considerada por Apple tan revolucionaria como el multi-touch. Afirmaron que el 3D Touch revolucionaría la interacción con tu iPhone. Y si sabes cuán influyente terminó siendo el multi-touch después de que se introdujo el iPhone original, entenderás cuán significativa fue la afirmación que hizo Apple. Ahora, la recepción al 3D Touch fue abrumadoramente positiva, ya que tanto los clientes como los críticos esperaban con ansias la funcionalidad avanzada que permitía la nueva tecnología. Ahora Apple mostró lo que 3D Touch podía hacer durante la presentación del iPhone 6S al demostrar capacidades como ver rápidamente correos electrónicos, previsualizar eventos de calendario e incluso previsualizar detalles de vuelos, todo sin ser arrastrado a otra aplicación o llevado a una ventana diferente. En resumen, el propósito de 3D Touch era previsualizar rápidamente el contenido sin cambiar de aplicación o entrar y salir de correos y conversaciones de texto. Esto haría que la navegación en iOS fuera más rápida y sin esfuerzo. Ahora, para hacer posible la experiencia de 3D Touch, Apple tuvo que hacer cambios de software y hardware en el nuevo iPhone 6S. En cuanto al software, iOS requería nuevos contenedores de superposición de ventanas para previsualizar el contenido. Apple también tuvo que determinar la apariencia de la previsualización de contenido, lo que requirió una optimización específica para cada aplicación. Pero es importante destacar que Apple solo tenía control sobre sus propias aplicaciones nativas. Los desarrolladores debían crear sus propios atajos de 3D Touch para apps de terceros. Y cuando se trataba de hardware, los ingenieros de Apple tuvieron que integrar sensores capacitivos en la luz de fondo del iPhone. Así, la pantalla podría detectar pequeñas variaciones en la distancia entre el vidrio de la cubierta y la luz de fondo. 3D Touch también requería algo llamado el motor táptico, que podía entregar vibraciones y toques hápticos más cortos y precisos que un motor de vibración de teléfono estándar. Y todos estos componentes ocupaban espacio extra dentro del teléfono, que es la razón principal por la que el 6S era más grueso que el 6. Al hablar del lanzamiento de 3D Touch con el iPhone 6S es fundamental comprender un hecho simple. 3D Touch era una característica oculta y no esencial. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? La característica estaba oculta porque no era visible para los usuarios. Compáralo con un nuevo sistema de cámara, identificación facial o botón de inicio. Esas características son visibles a través de indicaciones de hardware, como una lente, una muesca en la pantalla o un botón. Está claro para los usuarios que esas capacidades están disponibles para su uso. Sin embargo, este no es el caso con otras funciones como el multi-touch, el desplazamiento o el 3D Touch. Por ejemplo, cuando los teléfonos inteligentes comenzaron a pasar a las pantallas táctiles, a muchos usuarios se les tuvo que decir o descubrir por sí mismos que realmente podían tocar la pantalla, ya que no parecía diferente de las variantes no táctiles. Cuando se lanzó el iPhone X, algunos usuarios no sabían cómo volver a la pantalla de inicio o cambiar entre aplicaciones. Y eso es porque la navegación por deslizamiento del dispositivo era discreta. Pero el 3D Touch tenía una desventaja única en que no era necesario aprenderlo para usar el dispositivo. Los usuarios podían seguir usando su iPhone 6S igual que cualquier modelo previo. Los usuarios de iPhone X tuvieron que aprender la navegación por deslizamiento, ya que era necesaria para usar el dispositivo. Y Apple entendió este problema, por eso hicieron una gran inversión en educar a los clientes sobre el 3D Touch cuando lanzaron el iPhone 6S. Apple no solo transmitió anuncios de TV mostrando el 3D Touch, sino que también instaló mesas gigantes con pantallas incorporadas en algunas tiendas seleccionadas. Cada mesa tenía 2 filas de iPhones en exhibición para que los clientes los probaran. Esto desencadenó una onda que se movía desde la pantalla del iPhone hasta la gran pantalla de la mesa debajo. El tamaño de la onda se determinaba por la fuerza aplicada en la pantalla del iPhone, medida por el 3D Touch.
Estas mesas solo se instalaron en algunas tiendas de Apple, por lo que quizás no las hayas visto en tu ciudad, pero llamaron la atención. Aunque pudieron haber ayudado a los clientes a notar el 3D Touch en el iPhone 6S, no fue suficiente. Porque el problema número uno que plagó el 3D Touch año tras año fue el hecho de que la mayoría de los usuarios de iPhone ni siquiera sabían que existía la función, especialmente cuando consideras que Apple solo promocionó intensamente la función con el iPhone 6S. El iPhone 7, 8, 10 y decenas debutaron con características más nuevas que desviaron la atención del 3D Touch. Y eso creó un problema. La mayoría no compra un iPhone nuevo cada año, y si te saltaste el 6, sería muy fácil pasar por alto su característica principal, el 3D Touch. Phil Schiller realmente habló de este problema cuando se presentó por primera vez el iPhone 6S, diciendo: desde el punto de vista de la ingeniería, el hardware para construir una pantalla que haga lo que hace el 3D Touch es increíblemente difícil y vamos a desperdiciar todo un año de ingeniería, realmente dos, a un costo e inversión tremendos en fabricación si no hace algo que la gente vaya a usar. Y tristemente, eso resultó ser el caso con el 3D Touch. La mayoría de los clientes no conocían la función y cuando la descubrieron no les pareció lo suficientemente atractiva para usarla. Aunque los usuarios inclinados a la tecnología tienen más probabilidades de utilizar el 3D Touch, es importante reconocer que la mayoría de los usuarios casuales de iPhone no lo hacen, aunque esto no es el caso con todos. Y esa es exactamente la razón por la que Apple no incluyó el 3D Touch con el XR y los nuevos modelos de iPhone 11. Sus componentes ocupaban un valioso espacio dentro del dispositivo que podría dedicarse a una batería más grande, beneficiando a casi todos los usuarios de iPhone. Pero Apple solo quitó el hardware de 3D Touch de sus dispositivos. La mayoría de las características de software aún existen como Haptic Touch, donde los usuarios tocan y mantienen presionada una aplicación o enlace para activar los mismos atajos y vistas previas de 3D Touch. Pero muchas personas sienten que este nuevo enfoque áptico es inferior a 3D Touch, lleno de compromisos que hacen que la función sea menos útil. Repasemos algunos de los cambios que Apple hizo con la transición a Haptic Touch. Una de las diferencias más obvias es que los atajos y las vistas previas ya no se activan por la presión de tu toque, sino por la duración. Y esto podría hacer que la acción tome un poco más de tiempo. Además, ya no hay distinción entre lo que se llamaba un pico y un pop, ya que esas acciones dependían de cambios en la presión. Y esto implica que deberás hacer un toque adicional para seguir un enlace o abrir un email. Pero la función que más extraño es el modo trackpad, donde presionar en el teclado del iPhone lo convertiría en un trackpad, dándote un control preciso sobre el cursor. Y aunque eso sigue siendo posible con Haptic Touch, manteniendo presionada la barra espaciadora, le falta la mejor parte de la función, donde podías presionar el trackpad y resaltar palabras o frases sin esfuerzo. Y esa es la función que Haptic Touch no pudo imitar. Sin embargo, cabe destacar que 3D Touch no era perfecto. En mi experiencia, la función no era tan confiable como debía ser. A veces ni siquiera registraba mis presiones fuertes y tenía que levantar mi pulgar e intentar activarlo de nuevo. Podría resultar frustrante, especialmente si estaba resaltando una frase y la función dejaba de responder, obligándome a cancelar la selección y comenzar de nuevo. He descubierto que Haptic Touch es mucho más confiable, y esa mejora por sí misma compensa los pequeños compromisos. Aunque entiendo por qué algunos usuarios están molestos por la eliminación del toque 3D, deben comprender la realidad de la situación de Apple. La mayoría de los usuarios de iPhone desconocían la existencia del toque 3D, una función cuyo hardware ocupaba un valioso espacio dentro del dispositivo. Y muchos que conocían el toque 3D no se molestaron en usarlo. Y es fácil comprender por qué. La implementación del toque 3D fue desigual. Algunos desarrolladores lo utilizaban en sus apps, mientras que otros no lo soportaban en absoluto. Esto se volvió un juego de adivinanzas para los usuarios. Además, si una aplicación soportaba la función, los usuarios debían descubrir los atajos disponibles y decidir si valía la pena usarlos. Así que puedes ver que era mucho más fácil simplemente ignorar la función por completo y seguir usando el iPhone como siempre lo habías hecho. Honestamente, solo utilicé 3D Touch para activar el trackpad del teclado, sin encontrar útiles sus otras funciones. Mientras Apple realiza la transición a Haptic Touch en los nuevos iPhone 11, la mayoría de los clientes ni siquiera notarán la eliminación de ninguna característica. Gracias por ver, nos vemos la próxima vez.